La Gringa. En Tamazunchale surgió una leyenda a partir de una fatal... La Gringa. En Tamazunchale surgió una leyenda a partir de un fatal accidente que se suscitó en 1936, cuando los esposos Parker, de origen estadounidense, cayeron a la profundidad de un barranco en los límites entre San Luis Potosí e Hidalgo. Hoy el lugar es conocido como el Cantil de la Gringa, poco después de ese lamentable accidente, donde los esposos perdieron la vida en forma por demás trágica. Los que circulan por ese tramo de la carretera aseguran observar el espectro de una mujer vestida a la usanza de la moda de los años 30 en los Estados Unidos. El fantasma de la mujer se ve observando hacia el vacío, como meditando, mientras una suave niebla baja como para darle un toque más terrorífico a la entidad. Del libro Supersticiones y Leyendas de Tamazunchale, profesor Juan Barajas Rubio. Recién abierta al público la carretera nacional México-Laredo o carretera 85, los señores Parker de los Estados Unidos de América pasaron a visitar a los señores James G. Dale y la doctora Catherine N. de Dale, quien radicaban en Tamazunchale, San Luis Potosí. Arribaron a la ciudad a mediados de octubre del año de 1936. Ese año fue particularmente frío, y por ese tiempo la Huasteca aún estaba llena de verdor, y los bancos de niebla se esparcían por las montañas. Después de haber pasado unos días con los señores Dale, los Parker decidieron emprender su incursión por la sinuosa sierra rumbo a la Ciudad de México. En esa época no muchos turistas estadounidenses se arriesgaban a viajar en vehículos particulares por la nueva carretera. Algunos osados lo hacían como aventura, como el caso de los Parker, matrimonio del estado de Pensilvania. Pues bien, una mañana fría y oscura de octubre emprendieron camino rumbo a la Ciudad de México, en su camioneta Power modelo 1936, doble tracción. La incursión parecía novedosa para los turistas. En algunos tramos de la carretera había niebla y en otros, y en esta, podían percibir la exuberante vegetación y las formaciones rocosas que había dejado descubiertas la apertura de la carretera. El espectáculo era impresionante. Su paso por las curvas antes de llegar a Tamán y su ascenso por el retroceso y el Platanito fueron sensacionales, tanto que no perdió la ocasión para imprimir algunas placas con su cámara, para dejarlas como testigo de su paso por estas latitudes. Pero a medida que avanzaban, iban encontrando una niebla más densa que casi no les permitía ver la línea de la carretera, y mucho menos las curvas, que cada vez se iban cerrando más. De pronto sucedió lo inesperado. Ambos perdieron totalmente la visión, y en una curva salieron de la carretera, precipitándose a más de 600 metros de profundidad entre la densa niebla y la selva devoradora. La camioneta Power pasó abriendo brecha entre árboles y grandes rocas. La pareja pereció irremediablemente, quedando sus cuerpos desmembrados. Alguien que pasaba por ahí en ese momento dio aviso a las autoridades de la vecina población de Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo, limítrofe con San Luis. Al darse cuenta que procedían de Tamazunchale, hablaron a la presidencia municipal de este. Al saber las autoridades municipales que eran amigos de los Dale, les informaron del suceso. Inmediatamente se movilizaron para extraer los cuerpos del abismo. En esa ocasión fue comisionado mi padre Juan Barajas, quien era muy cercano a los señores Dale. Fue a pedir auxilio a Chapulhuacán, pero nadie quería apoyar. Solo un señor de nombre Carlos Acosta auxilió a mi padre. Así, con la dificultad que representaba, amarraron cuerdas de un árbol que se encontraba a orilla de la carretera y colocaron los cuerpos en unas sábanas para subirlos. Una vez en la carretera, trasladaron los cadáveres a Tamazunchale, donde sucedió otra cosa, no menos tétrica. Mi abuelita Piedad Barajas, que se dedicaba a la confección de muñecas de trapo, usó sus habilidades de costurera para coser las extremidades de los señores Parker, como si fueran de trapo. En esa época no había funerarias ni embalsamadores que pudieran preparar los cuerpos para ser depositados en sus ataúdes.
Así mi abuelita cumplió esta difícil tarea. Los cuerpos fueron sepultados en el panteón municipal de Tamazunchale, cubriendo los gastos los señores Dale. Así parecía terminar la historia de este desafortunado accidente, pero no. Pocos días después de haber sucedido el caso, los escasos automovilistas que pasaban por este tramo de la carretera aseguraban ver el fantasma de una mujer vestida a la usanza de la época, con la bolsa de mano y aparentemente portando lentes oscuros, mirando hacia el infinito. El fantasma de la mujer parecía flotando a unos centímetros del pequeño espacio donde se derrapó la camioneta de los Parker. Quienes la veían sufrían de fuertes escalofríos y en ocasiones perdían el control de sus vehículos, como si aquella aparición quisieran que sufrieran la misma suerte que ella. La aparición se hizo tan popular que el paraje fue bautizado como el Cantil de la Gringa, hasta el día de hoy conocido así oficialmente. Nunca se ha sabido por qué solo aparece el espectro de la señora Parker y no el de su esposo. Jamás alguien ha comentado haber visto un fantasma masculino en el lugar. Todos los que han tenido la desdicha de ver este ente dicen que es una mujer con falda de medio paso y vestida como turista estadounidense. No tiene mucho tiempo un amigo que viajaba con su chofer rumbo a la Ciudad de México en una noche bonita que él describe como clara y con buen clima. Ambos ocupantes del vehículo circulaban por la carretera entablando franca charla para hacer menos tedioso el camino. Eran alrededor de las 9 de la noche, ya oscuro, cuando de pronto, un poco antes de llegar al lugar, empezaron a percibir una espesa niebla que contrastaba con la hermosura de la noche. Pero ellos, conocedores de esos caminos impredecibles, no consideraron algo anormal aquello, hasta que al llegar al parador del cantil, observaron la visión. Ahí estaba la gringa, erguida, viendo hacia el infinito como si buscara algo entre la bruma nebulosa, pensativa, portando su bolso de mano y su vestido muy a la americana de los años 30. Los ocupantes del vehículo empezaron a sentir escalofríos y sentían que los vellos de la piel se levantaban. Casi no podían emitir palabra uno a otro, pero en su interior se encomendaron a Dios, logrando controlar el vehículo para no caer al precipicio. Más adelante, cuando ya había pasado el terror que les ocasionó aquella figura fantasmal, se detuvieron para comentar lo ocurrido. Ambos no podían creer lo que habían visto. Era cierto lo que siempre se comentó de esa aparición. Ahora podían contar a propios y extraños que en realidad ese espectro del mal pulula para espantar a los vivos y provocar accidentes fatales. Otro testigo de este fenómeno espectral fue un chofer de camión que continuamente viajaba a diferentes partes de la República, llevando fletes de diversos productos. Refiere que un día, ya de regreso a Tamazunchale, donde radica, se detuvo en ese tramo a realizar sus necesidades fisiológicas. La noche estaba muy pesada, una llovizna pertinaz cubría la sierra, la niebla bajaba agresiva como cobijando la carretera. Pero la necesidad era tal que paró su camión y se fue al frente del pesado vehículo para no ser visto. Mientras hacía sus necesidades fisiológicas, escuchó el golpe de aldabón que traen los camiones para amarrar la lona. El golpeteo era insistente, que le sorprendió quién podría ser a esa hora de la noche y con ese clima tan frío. Así al terminar, caminó a la parte trasera del vehículo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que era la gringa quien movía el aldabón, como para avisarle que ahí estaba, a unos metros de ella. Solo alcanzó a ver cómo flotando en el aire se perdía entre la niebla, como si fuera sostenida por esta en la inmensidad del abismo, aquel donde un día pereciera. El hombre subió al carro y apresuradamente tomó la carretera mientras se santiguaba, completamente presa del pánico. Alcanzó a llegar a Tamazunchale para narrar su experiencia sobrenatural. Ya han pasado mucho tiempo de eso. El hombre aún vive y cuando narra esta historia verídica, aún siente que se le enchina la piel y se le cubre el cuerpo de un frío indescriptible. Al paso de los años hay muchos operadores de autobuses, camioneros y personas que tienen la necesidad de viajar en sus vehículos de noche por ahí.
han podido constatar que esa no es una leyenda sino una realidad, y que aún en las noches lúgubres y frías, cuando cae una tenue lluvia y la niebla baja estrepitosamente de la sierra, ahí está Mr. Parker, tal vez lamentándose haber perdido la vida lejos de su tierra.